Buenos días a todos. Vamos a comprobar en primer lugar que están todos los asistentes conectados, ¿de acuerdo? Antes de comenzar el seminario. Veo ya a Edison Eduardo, Miguel Ángel Salido, Pepe Tusquetero, Ricardo Hidalgo y demás, ¿de acuerdo? El resto también estáis conectados, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, efectivamente, vamos a comenzar con el seminario Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Mi nombre es Miguel Momoela, soy analista en XTB, en este caso especialista en, como digo, en criptomonedas, ¿de acuerdo? En este mercado tan cambiante, en este mercado tan interesante y que tanto volumen de mercado ha movido históricamente y sigue moviendo, ¿de acuerdo? Muy importante. Y en este seminario, como ya sabéis, ¿de acuerdo? En este caso, uno de los primeros del año, de 2019, vamos efectivamente a continuar con la dinámica del año pasado, digamos, llevando una estructuración, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en primer lugar de cómo está el mercado actualmente, qué tipo de noticias o a qué tipo de noticias nos estamos enfrentando, cómo estas noticias influyen pues en el mercado de las criptomonedas. Vamos a ver cómo se traduce eso en las diferentes, generalmente las principales criptomonedas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a abordar algo de operativa de manera sencilla a través de la plataforma XStation 5, ¿de acuerdo? Recordad que todo lo que vemos con criptomonedas, al igual que en otros seminarios, lo podemos efectivamente traducir de manera sencilla, de manera fácil y de manera relativamente rápida a través de la plataforma XStation 5. Así que, como digo, bienvenidos a todos a una nueva edición más del seminario de criptomonedas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, efectivamente, antes de nada, recordar que tenéis toda la información disponible sobre criptomonedas y otros activos financieros aquí en nuestra web, como siempre, en XTB, análisis de mercado, ¿de acuerdo? Y noticias de mercado. Aquí vais a ver en el listado diario, ¿de acuerdo? Siempre vais a ver una noticia con el prefijo criptos, ¿de acuerdo? Donde vais a poder estar al tanto, vais a poder estar al día de todo lo que tiene que ver con normativas aplicadas o que se están aplicando o están en curso relativas a la regulación con criptomonedas, diferentes y nuevos usos del blockchain, de la tecnología blockchain en diferentes aplicaciones, tanto a nivel de empresa privada como a nivel público, a nivel estatal, a nivel de pues políticas más globales, políticas más públicas, ¿de acuerdo? Y efectivamente, pues también, evidentemente, vais a tener noticias de otras diferentes naturalezas, ¿no? Aperturas de índices y demás, ¿de acuerdo? Lo tenéis todo aquí recogido. ¿Qué tenemos esta semana? Algunas de las noticias más importantes, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, si hacemos un repaso al mercado de criptomonedas, al cómputo global, ¿no? De cómo ha finalizado 2018, hemos visto bastantes altibajos. Ha sido un año bastante cambiante. Ha sido un año que no nos ha dejado indiferentes, con temporadas o rachas alcistas bastante intensas y, por el contrario, por contraposición, también hemos visto, esto ya más en el último trimestre del año, una racha bajista bastante pronunciada que ha barrido a bastantes inversores del mercado, bajando por ende su volumen de capitalización, su capitalización total de mercado, que empezaba muy por encima de los, pues como ya vemos, de los 180 billones de dólares, ¿de acuerdo? Y pues finalizaba el año por debajo de los 110 billones de dólares, ¿de acuerdo? Ahora mismo la capitalización total de mercado está por encima de los 120, muy cerca de los 130, volviendo poco a poco, paso a paso, a recuperar pues las cifras en las que nos habíamos visto o las que nos habíamos movido en el último trimestre de 2018, lo cual pues es un punto positivo. Esto significa que poco a poco estamos recuperando ese volumen o esa cantidad de inversores e inversoras que están confiando todavía en un mercado sobre el que todavía existe mucha controversia, perdón. Es decir, hay opiniones muy divididas, mientras hay opiniones muy en favor de las criptomonedas, pese a este arreón bajista, como decimos, del último trimestre del año, pues efectivamente hay otro sector no menos importante que todavía está en contra de las criptomonedas, ¿de acuerdo? De este mercado, pues por presentar una volatilidad aún muy elevada, muy cambiante, como corresponde a un mercado poco regulado y del que se tiene información, pues en ciertos aspectos más limitada, ¿de acuerdo? Al menos hasta ahora, e incluso ahora todavía tenemos información ciertamente limitada, ¿de acuerdo? Pues evidentemente
toda esta controversia, toda esta, digamos, diferencia, esa diversidad de opiniones también se refleja en el mercado, ¿de acuerdo? No olvidemos el sentimiento de mercado, que también es muy importante. Esto efectivamente, como ya veis, también lo podemos ver reflejado por una parte en la parte de formación, ¿de acuerdo? Aquí es donde podéis ver también noticias relativas, ¿de acuerdo? Perdón, en este apartado, en el apartado de formación, evidentemente también tendréis los seminarios, pero en el apartado de noticias aquí es donde podréis ver también toda la información nueva de última hora relativa a criptomonedas, ¿de acuerdo? Por una parte. Y también, efectivamente, en análisis de mercado, pues podréis ver, en este caso lo tenemos puesto para divisas, pero también lo podréis ver para, efectivamente, para otros modelos de activo, incluyendo criptomonedas, sentimiento de mercado, etcétera, ¿de acuerdo? Muy importante, muchas veces lo obviamos, pero efectivamente, una parte importante, yo creo que fundamental, si bien no es la más importante, pero también tiene su peso, es el sentimiento de mercado, ¿de acuerdo? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando estemos realizando operativa de diversos tipos. Vamos a ver qué noticias, antes de abordar un poco la evolución de los diferentes tipos de criptomonedas. Vamos a ver primero qué tipo de noticias, a qué tipo de noticias nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Como veis que lo tenemos todo aquí. Las más recientes, como ya sabéis, hay compañías, bueno, en China se está realizando, digamos, unos esfuerzos exhaustivos por presentar una regulación formal, ¿de acuerdo?, para las empresas que trabajen con tecnología blockchain. Dicho de otra forma, se quiere, digamos, comenzar o se quiere establecer definitivamente una normativa que indique cómo las empresas tienen que trabajar con este tipo de tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de una normativa que, entre otros aspectos, ¿de acuerdo?, se trata de un borrador, obviamente, pero va a entrar en vigor el próximo 15 de febrero, ¿de acuerdo? Esto lo podréis ver en la noticia de ayer. Y, entre otras cosas, pues será muchísimo más exigente y más exhaustiva con los datos de los clientes, pedirá toda la documentación necesaria para registrar oficialmente a esos clientes, DNI, número de teléfono, etcétera, ¿de acuerdo? Pedirán, entre otras cosas, también que se lleve un registro exhaustivo de la actividad de estos clientes o de los usuarios de estas compañías y, pues, efectivamente, en definitiva, lo que se estará pidiendo es que se haga un mejor tracking, un mejor seguimiento de la actividad de la empresa, no solo a nivel externo en lo que respecta a clientes, sino a nivel interno a la hora de acreditar o presentar la información relativa a su actividad, ¿de acuerdo? Esto es lo que China está intentando llevar a cabo a través de uno de sus organismos oficiales que regula pues todo lo relativo a Internet, ¿de acuerdo? En otro orden de términos, en Estados Unidos, por ejemplo, también tenemos noticias positivas, ya que la Reserva Federal de San Luis ha publicado un artículo relacionado con criptomonedas, ¿de acuerdo? No solo de criptomonedas, sino también de lo relativo a tecnología blockchain. En este artículo, pues, se hace un poco un estudio de cuáles podrían ser los principales o algunos de los escenarios futuros a contemplar. Pues, evidentemente, hay opiniones diversas, ¿no? Por una parte, se estudia la posibilidad de que el mercado de criptomonedas se acabe extinguiendo. También se estudia la posibilidad de que el mercado siga expandiéndose y de manera indefinida sin ningún tipo de control, ¿de acuerdo? Y luego, pues, una tercera vía que, digamos, es una fórmula intermedia, una fórmula a caballo entre las dos anteriores, en las que de una forma controlada o regulada hasta cierto punto, si es que cabe esperar una regulación digamos, férrea en este mercado, que evidentemente una de sus principales ventajas es que no está regulado, pues efectivamente estas son las opciones que se barajan, ¿de acuerdo? Y aquí también vemos opiniones divididas, ¿de acuerdo? Por una parte, los defensores de este mercado que opinan que sigue siendo un buen nicho de mercado en el que depositar pues no solo ya tus expectativas de ganar una rentabilidad, sino tus expectativas de crecimiento a futuro. Y en la otra vertiente, pues que todavía sigue desconfiando de la solidez a largo plazo de un mercado tan cambiante como es el de criptomonedas, ¿de acuerdo? Efectivamente, las noticias que veis van muy en esta línea, ¿de acuerdo? Si vamos un poco más abajo, pues en la línea de estas noticias hemos visto cambios en la operativa de criptomonedas, ¿de acuerdo? Cambios en la operativa ligada a criptomonedas, en este caso en Japón, entre otros, efectivamente, donde se está pues haciendo intentos por seguir integrando las criptomonedas en diversos tipos de activos financieros como en ETFs, ¿de acuerdo? Esto, si recordáis, en uno de los últimos seminarios de criptomonedas que impartimos en 2018,
veíamos algo similar en países de Oriente Medio, ¿de acuerdo? Donde se estaba intentando implementar, o de hecho ya se estaba trabajando en la próxima implementación para este mes de enero, ¿de acuerdo? De hecho, debería hacerse efectivo la semana que viene en más de un caso, la implementación de ETFs basados en criptomonedas, ¿de acuerdo? En algunos de los países de Oriente Medio. Entonces, como veis, efectivamente se están haciendo esfuerzos por normalizar este tipo de activo dentro de mercado, como veis. ¿De acuerdo? Si vamos más abajo, también la semana pasada veíamos cómo el índice de criptomonedas pues sufría una reona a la baja, ¿de acuerdo? Provocando la ruptura de soporte del Bitcoin, como veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Este es el índice Bloomberg Galaxy Crypto, para los que lo conocéis y estáis más al tanto de ello, ¿de acuerdo? Los que no, aparte de tener la información en XTB, a través de la plataforma, a través de la web, también efectivamente, para los que tengáis la posibilidad de utilizar un material en línea con el anterior y más avanzado, también tenéis Bloomberg, Thomson Reuters, Investings, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues todas las noticias van un poco en línea con explicar, ¿de acuerdo? Qué es lo que está sucediendo en las primeras jornadas, las primeras sesiones del año, ¿de acuerdo? Efectivamente, todo lo que veis, entre otras las noticias que comentábamos, también estamos hablando de temas regulatorios, es decir, las principales pues, entidades o los principales organismos de gobierno a nivel estatal de varios países que siguen pues en línea con la parte más conservadora, ¿no? La parte que todavía no confía del todo en este mercado, quizá se está planteando, de acuerdo, que este tipo de entidades a nivel estatal sigan poniéndole freno al Bitcoin y al resto de criptomonedas, ¿de acuerdo? Que sigan poniendo frenos, que sigan intentando pausar o retrasar la entrada de este tipo de activos financieros dentro del mercado tal y como lo conocemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, si os parece bien, cómo se traduce esto o cómo se extrapola pues, a la evolución de los diferentes tipos de criptomonedas, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, en primer lugar, el Bitcoin, ¿de acuerdo? Hemos trazado para la mayoría de criptomonedas, pues bueno, una previsión utilizando medias móviles exponenciales, como veis aquí, a 50 y a 200 sesiones, ¿de acuerdo? Pues esto, evidentemente, se realiza más para un análisis de largo plazo, que en este caso, pues bueno, es interesante hacerlo pues una vez que hemos o bien finalizado un periodo concreto, en este caso un año, como puede ser un año, o bien cuando estamos enfilando un nuevo, digamos, un nuevo periodo temporal, ¿de acuerdo? En este caso estaríamos en la segunda opción, ya que acabamos de empezar 2019, llevamos apenas 15 días de año y lo que estamos haciendo es ver un poco en línea con lo que sucedió el año pasado, que es lo que nos cabe esperar para este año. Como veis, evidentemente, a 50 y 200 sesiones todavía queda mucho recorrido por observar, ¿de acuerdo? En la evolución ya no solo del Bitcoin, sino el resto de criptos, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí abajo. Pero, no obstante, pues bueno, podemos ver diferentes niveles, ¿de acuerdo? Diferentes niveles a los cuales nos cabe acogernos, ¿de acuerdo? En este, como vemos, pues en este activo, en este caso en el Bitcoin y el resto de criptomonedas también. Vemos algunos niveles lógicos, ¿de acuerdo? Muy cerca de los 3.125 puntos, en los 3.500, 3.670 y las barreras lógicas más importantes, a nuestro parecer, las de 4.000, 4.400, que están muy cerca las unas de las otras, y la siguiente, en base a, ya os digo, la evolución que hemos observado sobre todo en la segunda mitad del año, las siguientes barreras, en este caso a romper, psicológicas, evidentemente, si alcanzamos o si volvemos a retornar a las cifras de la primera mitad de 2018, estarían ya por encima de los 6.000 puntos, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, efectivamente, al margen de lo observado en las medias móviles a 50 y 200 sesiones, ¿de acuerdo? En las que, pues como veis aquí en este tramo del año no ha habido ningún cruce, efectivamente se ha mantenido ese clima bajista, ¿de acuerdo? Ese clima bajista, como veis aquí, rompiendo diferentes barreras psicológicas que también evidentemente fueron puntos críticos dentro del mercado para los inversores e inversoras en criptomonedas, ¿de acuerdo? Hemos visto diferentes arreones bajistas, aquí el más pronunciado, ¿de acuerdo? En el mes de noviembre, si recordáis, y uno un poquito menos pronunciado en el mes de diciembre, apenas un mes después de esta bajada brusca, ¿no? Que lo que hizo fue romper el nivel de los 6.000 puntos, romper posteriormente desde los 4.400 y un mes más tarde el de 4.000, ¿de acuerdo? Llegando a alcanzar cotas tan bajas como la de 3.100 puntos, ¿de acuerdo?
Ahora mismo estamos cotizando en torno a, bueno, muy cerca de los 3.600, ¿de acuerdo? De la siguiente barrera lógica a batir, ¿de acuerdo? Que está en torno a 3.670, 3.675, ¿de acuerdo? Y ahora mismo la progresión, si veis aquí, bueno, podemos observar un canal relativamente paralelo, un canal lateral, ¿de acuerdo? Que, bueno, podría romperse al alza si, pues bueno, atendemos a la progresión desde principios de año, ¿de acuerdo? En el Ethereum pasa algo similar. Ya sabéis que hay una correlación muy fuerte entre todos los tipos de criptomonedas, quizá a excepción del Ripple, como vimos, que fue el que mejor aguantó el arreón bajista de 2018, ¿de acuerdo? Especialmente en el último trimestre. En el Ethereum vemos algo similar, ¿de acuerdo? Este canal bajista en el que nos veníamos sumergidos desde principios de la segunda mitad del año, ¿de acuerdo? En periodo estival. Y esa dramática caída en el mes de noviembre que también arrastró al Ethereum, ¿de acuerdo? Haciéndole romper algunas barreras lógicas, como vemos aquí, como tenemos recogido, haciéndole romper diferentes barreras. En primer lugar, la de 185, en siguiente lugar, la de 145, en tercer lugar, la de 115, ¿de acuerdo? Y incluso llegó a pasar la barrera de los 100, ¿de acuerdo? En este caso sí, barrera psicológica, porque también, pues bueno, fue una señal de, digamos, de cierto pánico para los inversores e inversoras en criptodivisa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, como vemos ahora, al igual que en el caso del Bitcoin, el Ethereum se está enfrentando a unas sesiones en las que está recortando al alza bastante terreno, ha vuelto a recuperar algunas de las barreras lógicas que rompió en el mes de noviembre, estando ahora mismo en torno a 125 puntos, ¿de acuerdo? En torno a $125, ¿de acuerdo? La siguiente barrera lógica a batir, como os imagináis, está en 145. Evidentemente aquí también tenemos una suerte de canal que en principio podría tornarse como un canal lateral, ¿de acuerdo? Con algunas correcciones a la baja, como veis aquí, en las últimas sesiones, pero que sin embargo podría, y de hecho apunta hacia una ruptura de este nivel en $145, ¿de acuerdo? Las siguientes barreras lógicas, como veis, la de 185 y la siguiente ya sería barrera psicológica por encima de los 200, ¿de acuerdo? Una barrera que no vemos, como veis aquí, ¿de acuerdo? Una barrera a la que no nos enfrentamos desde septiembre, desde finales del mes de septiembre, aproximadamente entre el 21 y el 22 de septiembre. Con lo cual, como veis, hay bastante recorrido para recortar, para que estas criptomonedas recorten al alza, ¿de acuerdo? Antes de continuar, veo a Jorge Moll, que me plantea una cuestión, ¿verdad? Nos pregunta que si la operación en criptomonedas solo puede permanecer abierta por una semana si la cerramos automáticamente. Jorge, Jorge y al resto de vosotros. La operativa en criptomonedas, efectivamente, hasta hace unos meses estaba limitada a 7 días, ¿de acuerdo? Ahora se ha ampliado el valor de los contratos, pudiéndose tener la operación abierta hasta un máximo de 365 días, ¿de acuerdo? De manera similar a como ya habréis visto con otros activos. En cualquier caso, Jorge, no te preocupes porque podremos abordar tus cuestiones concretas referentes a tu operativa, ¿de acuerdo? Si lo deseas, poniéndonos en contacto contigo a través de tu analista asociado, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, pues como ya os digo, a Jorge y al resto de vosotros, este contrato se ha extendido, de acuerdo a la longitud o la duración de este contrato se ha extendido de forma que el máximo también pueda ser de 365 días, ¿de acuerdo? Apunto tu consulta, ¿de acuerdo? Para poder contactar contigo posteriormente. Continuamos, si os parece bien. Vamos con el Ripple, como veis, que fue el que mejor aguantó el arreón bajista. Incluso dentro de ese top 3 de criptomonedas llegó a alcanzar al Ethereum en una parte concreta, en una franja concreta del año, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, durante el mes de noviembre, manteniéndose en segunda posición en cuanto a volumen de mercado, a capitalización de mercado, porcentaje de esa capitalización de mercado, adelantó al Ethereum, ¿de acuerdo? Y la gráfica no es para menos, la gráfica la demuestra, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, el arreón bajista que soportaron el resto de criptomonedas, todas por igual, Litecoin, Dash, Stellar incluso, el Ripple en este sentido la mantuvo, ¿de acuerdo? Supo aguantar, supo frenar, digamos, supo drenar estas caídas, convirtiéndose en la criptodivisa, pues, más atractiva en este sentido para inversores muy cortoplacistas que quisieran realizar operativa rápida, dentro de lo que es la inmediatez asociada a este mercado en muchos casos, ¿de acuerdo? Vemos aquí los diferentes niveles lógicos a los que cabe exponernos, ¿de acuerdo? Después de ese inicio de la segunda mitad del año
que ya estaba trayendo problemas al resto de las criptomonedas, vemos como aquí el Ripple se mantuvo ciertamente más estable después de una estructura triangular que apuntaba a ese arreón bajista, que sin embargo no esperábamos quizá que fuera tan pronunciado en este caso, y como mientras el resto de criptodivisas estaban experimentando unas caídas abismales, el Ripple mostró una caída bastante más suave como se recoge en esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Las medias móviles a 50 y 200 sesiones, evidentemente, si bien nos sirven para hacer un compendio de todo lo que ha ido pasando durante el mes, bueno, durante el año, durante 2018, sin embargo, efectivamente, como veis, en el largo plazo todavía nos da la idea de bastante recorrido para en este caso, para el Ripple, ¿de acuerdo? Hay algunos niveles lógicos que podemos observar aquí, como el nivel más bajo observado, ¿no? En esa segunda mitad del año, que fue en 0,25 puntos. El siguiente observado en 0,28 y ya los siguientes los observaríamos en 0,35, 0,37, bastante más cercanos, ¿de acuerdo? Porque como ya os digo, aquí no ha habido, digamos, ese cataclismo que hubo en el resto de criptomonedas, ¿de acuerdo? Y algunas barreras lógicas interesantes, pues la más importante, si se continúa con este arreón al alza, ¿de acuerdo? Sería por encima de los 0,40, ¿de acuerdo? Una de las más importantes a nuestro juicio. Y la siguiente ya lo observamos, o el siguiente techo más razonable lo observamos ya casi en la barrera de los 0,60, muy cerca de la barrera de los 0,60, ¿de acuerdo? Esto para en el caso del Ripple. Vamos a ver qué sucede en el Dash, ¿de acuerdo? Donde vemos una estructura escalonada, ¿de acuerdo? Más escalonada, quizá un poquito menos abrupta, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues, cómo se sucedió la segunda mitad del año, con algunos escalones o algunas barreras bastante lógicas que se rompieron en el último trimestre del año y que ahora, pues bueno, son nuevas líneas de resistencia a batir. La primera y la más evidente, por encima de los 100 puntos, ¿de acuerdo? 103, 104 aproximadamente, muy cerca de los 105. Y la siguiente, prácticamente en los 130, ¿de acuerdo? Los diferentes suelos más sólidos que hemos observado, uno de ellos en la segunda mitad del año, a principios de agosto. El siguiente lo observamos, pues, en el último trimestre del año, entre octubre y noviembre, ¿de acuerdo? Antes de esa caída abismal que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y pues la última línea de soporte que la observamos a principios de diciembre, ¿de acuerdo? Además, con una tentativa de doble suelo que al final no se llegó a alcanzar por muy poco y que nos fija este suelo muy cerca de los 57 puntos, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Entonces, bueno, como podéis ver, efectivamente, la siguiente en 103 y la siguiente en 130. Evidentemente, en un escenario alcista en el que recuperemos las cotas perdidas en la segunda mitad de 2018, los siguientes niveles a batir, basados en la fluctuación pasada, serían en 220, muy cerca de los 220, y pues la línea más alta en este sentido de la segunda mitad de año por encima de los $260, ¿de acuerdo? En el Litecoin vemos algo similar, con diferentes niveles de precio a batir. Uno de los más lógicos y razonables ahora mismo sería en 36, un poquito por encima de 36, ¿de acuerdo? Y el siguiente, pues evidentemente lo que ha demostrado ser el suelo más sólido o más duradero, o uno de los más duraderos durante la segunda mitad de 2018, que tiene su límite superior en 48,655, ¿de acuerdo? Muy cerca de los 50 puntos. ¿De acuerdo? Estos serían dos de los niveles más importantes a batir, siguiendo la estela alcista que vemos desde principios de año, ¿de acuerdo? En un año en el que el mercado de criptomonedas, contra todo pronóstico o contra el pronóstico de muchos escépticos, ha comenzado en verde, ¿de acuerdo? Y en una subida constante. Evidentemente, algunos de los siguientes niveles a batir, si continuamos con ese arreón alcista y llegamos a recuperar niveles del año pasado, estarían muy cerca de los 70 puntos y en este caso también de los 80, ¿de acuerdo? Para el caso del Stellar vemos algo bastante similar, ¿de acuerdo? Caídas bastante abruptas, pues evidenciadas efectivamente pues a partir del mes de noviembre. Y en este caso, en el gráfico horario, ¿de acuerdo? Sabéis que Stellar empezó a cotizar más tarde en nuestra nueva oferta de criptomonedas, ¿de acuerdo? Lo tenemos en gráfico horario, ¿de acuerdo? Cada hora, para tener una visión bastante más cortoplacista. Y en este caso los niveles a batir, como veis, están bastante cercanos, ¿de acuerdo? Tenemos uno en 0,0984, otro en prácticamente en 0,10
¿de acuerdo? Como los dos pues, últimos suelos más, en este caso, más bajos que se observaron durante, bueno, ya no solo durante 2018, sino en este caso, si nos centramos en el muy, muy corto plazo, en 2019, ¿de acuerdo? En las primeras sesiones de 2019, de hecho, en la semana pasada, son cifras de la semana pasada. ¿De acuerdo? El siguiente o la siguiente barrera a batir, ahora mismo estamos cotizando en torno a 10.30. La siguiente barrera a batir está muy cerca de los 0.11, de los 0.11 puntos, ¿de acuerdo? Hay dos muy cercanas, una en 0, muy cerca de los 0.11 y otra, pues prácticamente en 0.11.20, 0.11.21, ¿de acuerdo? Aquí nuestra barrera a batir, siguiendo pues, con las expectativas altistas, estaría en 0.1250, ¿de acuerdo? De momento, evidentemente, como veis aquí en el gráfico, estamos un poco lejos y estamos en una estructura que bien podría ser de máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Por lo que veis aquí, en esta caída un poquito más abrupta, en esta relativamente más moderada, pues efectivamente lo que cabe esperar es o bien una continuación de ese patrón bajista o bien una corrección al alza si nos dejamos o si nos guiamos por la correlación entre criptomonedas que lo que hace es efectivamente o lo que nos o a lo que nos apunta en este sentido es a una corrección al alza que bueno, bien efectivamente nos pueda llevar a tocar alguno de estos dos niveles, que son los más lógicos, los más razonables a batir, o que incluso en un escenario más positivo, pues nos lleve hasta esta barrera lógica, esta siguiente barrera en los 12.50, ¿de acuerdo? Bien, y una vez visto esto, si os parece, vamos a abordar algo de operativa muy sencilla, por supuesto, estamos empezando el año, de momento los deberes van a ser muy sencillos, o sea que no os preocupéis, y bueno, pues vamos a abordar algo de operativa, si os parece bien, por ejemplo, con el Ripple, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para abrir nueva operativa basta con, si tenemos el gráfico abierto, hacer clic derecho sobre el gráfico y nueva orden, ¿de acuerdo? Esta es la opción más rápida, o también podemos buscarlo aquí, ¿de acuerdo? La siguiente opción también muy rápida, si no tuviéramos el gráfico abierto, sería teclear aquí, ¿de acuerdo? El nombre del activo. Muchas veces ya sabéis que como tiene pues búsqueda predictiva, ya nos podría salir incluso sin poner el nombre completo. Y una vez que lo tengamos aquí, Ripple, le damos a abrir ticket. Y llegamos de la misma manera, ¿de acuerdo? La forma tradicional, pues para algunos de vosotros o algunas de vosotras, pues evidentemente es irse al apartado de criptos y dentro de toda la oferta disponible de 25 criptomonedas y pares de criptomonedas, pues seleccionar en la lista, de acuerdo, si queréis ordenando por símbolo, para ordenarlo por orden alfabético o por volumen en este sentido, o por rentabilidad, por nivel de rentabilidad obtenido en el día, ¿de acuerdo? Podéis ordenarlo como queráis, pues también lo podemos encontrar aquí. En este caso lo vamos a hacer a través del gráfico, clic derecho, y abrimos la operativa de Ripple, ¿de acuerdo? El volumen por defecto, ya sabéis, 1000 unidades, enfrentándonos a un spread de pues en torno a 65 y 70 pips generalmente, ¿de acuerdo? Lo que se traduciría en una comisión de apertura de en torno a 6 euros, ¿de acuerdo? El valor del contrato, como ya sabéis, también de 1000 y el margen que se nos va a requerir, ¿de acuerdo? En este caso, 143,57. ¿De acuerdo? Aquí veríamos por el coste de mantener la posición, el swap diario, ¿de acuerdo? Todo esto es muy importante que lo reviséis siempre, entre otras cosas, como ya sabéis, porque pues, si tenéis intención dentro de la inmediatez de mercado, que a muchos de vosotros, a muchas de vosotras os lleva a abrir operaciones a corto o incluso a medio en algunos casos, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo en periodos de tiempo muy cortos. Os interesa saber si va a haber algún coste asociado por mantener vuestra posición y de cuánto va a ser, ¿de acuerdo? Todo esto en términos de ejecución instantánea. Si lo que queréis en vez de poner una orden para allá, para precios de mercado actuales, queréis hacerlo con unas previsiones futuras, podéis siempre hacer una orden pendiente, ¿de acuerdo? En la que establezcáis un precio objetivo, una fecha de vencimiento o una fecha límite en la cual queréis o esperáis, según vuestro análisis, que se establezca o que se llegue a ese precio objetivo y en ese caso, ¿qué hacer? ¿No? Se abre una operación de compra o de venta, con qué tipo de volumen y pues cuál es el margen que se nos va a requerir en este caso, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a hacer con ejecución instantánea, si os parece bien, y lo vamos a hacer, por supuesto, introduciendo nuestras medidas de riesgo. Siempre tiene que haber medidas de riesgo, bien un stop loss, bien un take profit o bien ambos, ¿de acuerdo? En este caso, pues teniendo unas perspectivas altistas, pues podríamos efectivamente establecer nuestro stop loss. Si atendemos al análisis que hemos realizado, pues podríamos poner nuestro stop loss en 0,28, ¿de acuerdo? Vale, nuestro stop loss en 0,28 y nuestro take profit
siguiendo con nuestras expectativas de crecimiento, pues lo podríamos establecer en este caso en 0,42. ¿De acuerdo? Incluso un poquito por encima, 0,4210 aproximadamente. ¿Por qué hacemos esto? Por una parte, porque es lo que tenemos aquí analizado, los diferentes niveles lógicos, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, si os habéis fijado, hay menos distancia desde el precio de mercado actual al stop loss que del precio de mercado al take profit. Esto pues tiene una razón de ser muy sencilla, como ya hemos comentado en otros seminarios. Nos interesa ganar más de lo que perdemos. La proporción puede ser la que queráis, de una unidad perdida por cada 2 ganadas, de una unidad perdida por cada 3 ganadas, ¿de acuerdo? Pero siempre nos interesa que nuestro suelo esté más cerca que nuestro techo, siempre dando un espacio suficiente al activo para que fluctúe en condiciones y que la operación no se nos cierre nada más abrirla, ¿de acuerdo? Pero evidentemente dentro de este tipo de consideraciones más concretas, a nosotros lo que nos interesa es ganar más de lo que perdemos, hablando en plata, con lo cual nuestro techo de beneficio nos lo vamos a poner más lejos del precio actual que el suelo, ¿de acuerdo? Ese freno hacia las pérdidas. Pues teniendo ya nuestro stop loss y nuestro take profit fijados, pulsamos el botón buy, vemos la especificación de la operación que queremos abrir, volumen 1000 unidades, el contrato es de 1000 unidades, a este precio, al precio de mercado, con el stop loss en 0,28 y el take profit en 0,4210. Una vez que sabemos esto, presionamos sí y nuestra operativa ya estaría abierta. Veis cómo el coste derivado del spread se nos ha implementado nada más abrir la posición, ¿de acuerdo? Como es habitual y como ya sabéis. Y a partir de aquí lo que nos queda es, pues efectivamente, atender a la fluctuación del Ripple, ¿no? A ver cómo cierra jornada, cómo cierra la sesión de hoy, cómo cierra la sesión actual y qué es lo que nos cabe esperar en base a, pues, al análisis que tenemos efectuado aquí y pues a los diferentes niveles a los que nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues como ya sabéis, para los que tengáis la idea de la operativa de criptomonedas en la cabeza, siempre tened en cuenta este tipo de conceptos. Pues sin más dilación, amigos y amigas, inversores e inversoras de XTB, como siempre, agradeceros una vez más, un día más que hayáis estado aquí, pendientes, presentes en este seminario, a todos vosotros, a todas vosotras. Y recordaros, efectivamente, que este seminario lo impartimos con carácter general todos los martes a partir de las 11:30 aquí en nuestro apartado de webinars de XTB. Yo me despido, mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB y esto ha sido Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Muchas gracias a todos por asistir al seminario y nos vemos la semana que viene.